Estimadas autoridades, les saludo cordialmente. Les presento una propuesta que intenta dar alternativas de solución y facilitar el cumplimiento de derechos de los ciudadanos peruanos hablantes nativos de idiomas autóctonos. Permítame presentarme. Soy Luis Camacho Caballero, ingeniero electrónico y máster en ingeniería de telecomunicaciones, reconocido por Concitec como investigador científico, y me he dedicado al procesamiento del lenguaje desde hace 6 años. Nuestros idiomas autóctonos han logrado sobrevivir a la represión colonial y postcolonial, pero sus hablantes se enfrentan a la presión constante del lado de la sociedad nacional de habla hispana que los impulsa hacia el abandono de sus lenguas ancestrales. En este diagrama podemos ver el tamaño del problema. En los últimos 60 años, el porcentaje de hablantes de quechua cayó a un tercio del valor inicial. Más aún, el investigador Carlos Molina Vital afirma que hace un siglo el 80% de los peruanos hablaba una lengua autóctona, principalmente el idioma quechua. Al margen de que un quechua hablante sea poco o muy hábil en el dominio del castellano, es obvio que tiene derecho a expresarse en su lengua materna, en todo espacio público. Para decirlo más claramente, el bilingüismo de los quechohablantes es un mérito que no debe usarse para restringirles derechos. Otro 1% de la población del Perú es hablante de otras lenguas originarias. Una solución como la que se propondrá aquí puede luego trabajarse para otros idiomas. A pesar de las leyes existentes, en la práctica el Estado peruano sigue ignorando el multiculturalismo y se comporta como un Estado monolítico, monocultural y monolingüe. Dado que este paradigma equivocado sigue vigente, el Estado no ha construido las capacidades para servir a todos por igual, para respetar los derechos de todos. No lo hizo ni siquiera cuando la población hablante de lenguas autóctonas era la mayoría absoluta. Las consecuencias de esto son la falta de promoción, discriminación y finalmente el aislamiento que conduce a la extinción de nuestras lenguas nativas. Por ejemplo, en educación, la escuela no ha atendido a niños, niñas y adolescentes en su idioma, dificultando sus aprendizajes. En salud, hay problemas desde el recojo de síntomas de los pacientes hasta la comunicación de diagnósticos y guía para el tratamiento de las dolencias. En justicia, las manifestaciones y testimonios no son recogidos con facilidad en el caso de hablantes de idiomas originarios. El propio proceso de justicia les es esquivo y finalmente las sentencias resultan incomprensibles para ellos. Igualmente ocurre con las denuncias frente a autoridades policiales. Esta situación de desventaja de nuestros compatriotas hablantes de idiomas originarios también empobrece la vida de todos los peruanos, incluyendo a los hablantes del castellano, en la medida en que limita nuestras capacidades de interactuar con otros compatriotas y emprender iniciativas que nos favorezcan a todos. No voy a negar que algo se ha hecho. Desde el Estado, los derechos lingüísticos de los ciudadanos han sido atendidos esencialmente basados en dos estrategias. Primero, la introducción de la educación intercultural bilingüe, que existe como concepto hace casi 100 años, pero recién en la década pasada ha contado con presupuesto para desarrollar acciones concretas. Sin embargo, esta alternativa emplea una estrategia que es difícil de extender masivamente. En segundo lugar, la elaboración de alfabetos de las distintas lenguas originarias del país por parte del Ministerio de Cultura. Estas dos herramientas son muy limitadas para la escala de la problemática. Es grave porque el cumplimiento de los derechos lingüísticos sostiene a su vez el cumplimiento de los otros derechos ciudadanos. Hay que decirlo claramente. Las estrategias carecen de la ambición de convertir a todos los peruanos en ciudadanos políglotas, tal y como lo señala y reclama la destacada activista Tarsila Rivera Sea. El paradigma equivocado nos perjudica doblemente. No solamente es la causa de la marginación de los hablantes de los idiomas autóctonos, sino que hasta ahora ha impedido la creación de industrias culturales que ofrecerían miles de plazas laborales. ¿Cómo lidiar con el hecho de que en el Perú se hablan varios idiomas? Primero debe cambiarse el paradigma y dejar de ver este hecho como una maldición, como un problema, y más bien verlo como una bendición, como la gran oportunidad de explotar un recurso económico.
Que nuestros funcionarios públicos sean trilingües o al menos bilingües es la solución ambiciosa que debe buscarse en el largo plazo, de tal forma que en cada escuela, posta, comisaría, juzgado u oficina se pueda atender apropiadamente en más de un idioma. En esa misma dirección, en el corto y mediano plazo, es posible encontrar soluciones tecnológicas a problemas como el que nos ocupa. Hay sistemas de traducción desarrollados por las grandes firmas mundiales de software como Microsoft o Google para cerca de un centenar de idiomas, todos los cuales pueden comunicarse entre sí mediante estos dispositivos. De este modo, dos hablantes de dos lenguas distintas pueden mantener una conversación suficientemente fluida, cada quien emitiendo y recibiendo comunicaciones en su propio idioma. Veámoslo en los siguientes videos. Hi there. How can I help you? Hola, ¿habla español? Sorry, I only speak English, but you can select the language you speak. Español. Hey Google, be my interpreter. What language should I interpret to? Spanish. Okay, go ahead. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy buscando un lugar para almorzar antes de ir al aeropuerto. I'm looking for a place to have lunch before going to the airport. What would you like? ¿Qué te gustaría? Quizás una pizza o una ensalada. Pizza or salad? There's a great place around the corner. You can take the train from there to the airport. Hay un buen lugar a la vuelta de la esquina. Puedes tomar el tren desde allí hasta el aeropuerto. Perfecto, gracias. Perfect, thank you. No problem. We hope you enjoyed your stay. Esperamos que hayas disfrutado tu estadía. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million people who use Grammarly to write better every day. Go to Grammarly.com to download. En los videos anteriores hemos visto cómo un robot software es capaz de actuar como un intérprete en tiempo real, permitiendo una conversación significativa entre dos personas hablantes de diferentes idiomas. En el segundo video vemos cómo un software puede corregir palabras, frases enteras e incluso anticipar lo que una persona desea escribir. No son las únicas tecnologías. Hay otros desarrollos paralelos que se identifican mejor por los productos comerciales que ya están disponibles en el mercado. Traductores, correctores gramaticales, buscadores e IBR. Más aún, la máxima expresión de la tecnología del lenguaje humano es la capacidad de un robot software de sostener una conversación significativa y fluida con seres humanos, incluso por vía telefónica. Esa tecnología ya existe y se encuentra en constante mejora. ¿Pueden imaginar la potencia de un servicio de atención al ciudadano, helpdesk o un chatbot en varios de nuestros idiomas disponibles las 24 horas del día? Sin embargo, los videos también muestran que el mayor avance en la tecnología del lenguaje se ha realizado en un solo idioma, el idioma inglés. ¿Qué ocurre con los idiomas autóctonos de esta parte del mundo? ¿Pueden ser procesados computacionalmente? La respuesta es un rotundo sí, y la única razón por lo que no se ha hecho hasta ahora es porque no se ha realizado la correspondiente inversión financiera. Una salvedad importante. En el Perú, todas sus lenguas originarias, incluyendo el quechua y el aymara, todavía se transmiten de manera oral. A pesar de que se han desarrollado sus respectivos alfabetos, no existe una literatura escrita que respalde procesos de alfabetización masivos en esas lenguas originarias. La oferta de textos es muy limitada, lo cual a su vez desincentiva la demanda. Es de algún modo un círculo vicioso. Por raro que parezca, esta situación es bastante común en el mundo. De cerca de 7.000 idiomas que existen globalmente, aproximadamente la tercera parte cuenta con una escritura desarrollada. Otras pueden desarrollar alfabetos, pero por la predominancia de otras lenguas no se usan para leer o escribir. Es fundamental entender esta realidad para acometer apropiadamente el desarrollo tecnológico, para desarrollar sistemas que puedan aportar a solucionar la problemática que conlleva nuestra diglosia, alcanzando éxito temprano que avale el recorrido de toda la ruta. Así lo entiendo, y por eso,
Antes que lidiar con el procesamiento de texto, y a pesar de ser la tarea más difícil, empecé a trabajar en el desarrollo de un software de conversión automática de locuciones quechuas en texto quechua, software al cual llamo Helhaj. Helhaj, nuestro conversor de voz a texto, es una tecnología fundamental que es al mismo tiempo un producto final y un producto intermedio. Como producto final es una herramienta de alfabetización, un asistente para la redacción de libros y una herramienta para la subtitulación de películas, videoclips y programas de televisión en diferido y en tiempo real. Como producto intermedio es un habilitador de otras tecnologías, tales como un traductor automático, una interacción verbal en la web o un chatbot. Por supuesto, el siguiente objetivo es un traductor que reciba una expresión en lengua originaria y la traduzca al castellano, o viceversa. Todo este intercambio a un nivel oral auditivo, un proceso que no empezaría ni terminaría solo con un texto escrito, sino que sería verbal de extremo a extremo, para ser útil a hablantes que podrían no estar en capacidad de leer o escribir en lenguas autóctonas. Por supuesto, entre la recepción de la expresión oral y la emisión de la traducción existen un conjunto de procesos internos que son transparentes, invisibles al usuario. Primero, un proceso de transcripción de la emisión oral inicial quechua a un texto escrito en el mismo idioma, o sea, Helhaj, mejorado hasta un nivel de eficiencia casi perfecta. Segundo, un proceso de traducción de la transcripción que acabamos de mencionar a un texto en el segundo idioma. Este es el núcleo central de todo el sistema de traducción, el llamado motor de traducción. En este proceso, finalmente, la emisión transcrita en quechua se convierte en un texto transcrito al castellano. Finalmente, un proceso de emisión verbal o sintetización de lo traducido al segundo idioma del sistema, en el ejemplo, el castellano. Para que estos procesos funcionen, previamente debe reunirse una base de datos o corpus paralelo voz-texto de escala industrial del idioma quechua. La falta de corpus anotados confiables es el mayor cuello de botella para el procesamiento computacional de lenguajes con pocos recursos lingüísticos, como son todos los nuestros. Aunque tener tal corpus es claramente esencial, la cantidad de trabajo y los considerables fondos necesarios hacen que el proceso de producir estos datos y hacerlos disponibles sea una propuesta nada trivial. He calculado que producir el corpus necesario de la manera ortodoxa costaría 20 millones de soles. Frente a eso, tener pleno conocimiento de la realidad, de la tecnología y del orden de prioridades me ha permitido desarrollar herramientas y métodos que abaratarían significativamente ese costo. Recapitulando, se propone desarrollar un sistema informático que permita transcribir enunciados en quechua al quechua escrito, traducir esa transcripción al castellano y emitir un audio de la traducción en castellano que puede ser oído, grabado o reproducido. Este proceso puede hacerse de modo inverso, del castellano al quechua. El software genera 3 resultados: 2 textos, uno en quechua y otro en castellano, y una locución en el idioma destino, quechua o castellano. Los 3 productos generados permitirían contar en el corto plazo con contratos, partes policiales, declaraciones, manifestaciones, textos escolares, manuales para docentes, diagnósticos, procedimientos médicos, historias clínicas o cualesquiera otros tipos de productos regulares en los servicios de atención a ciudadanos, cubriendo la brecha mientras se alcanza la ambiciosa meta de contar con personal políglota en todas las oficinas del Estado. Incluso cuando esa meta haya sido alcanzada, estas herramientas seguirían siendo soporte para nuevos y mejores servicios total o parcialmente automatizados. Este proceso puede replicarse para cualquier lengua originaria. Por otro lado, al existir en la actualidad un centenar de idiomas que pueden comunicarse entre sí mediante dispositivos electrónicos, un desarrollo como el que presentamos permitiría abrir nuevas puertas de acceso de nuestras lenguas originarias a este centenar de lenguas. En otros términos, la solución tecnológica propuesta no solamente abre las puertas a la lengua franca en nuestro país, sino a todos los idiomas que han logrado acceder a la modernidad en informática. Obviamente se necesita una organización que lleve a cabo todo este proceso. Podría crearse una oficina dentro de los Ministerios de Educación o Cultura,
Pero seguramente nadie desea eso. Y además es mejor que una pequeña empresa tecnológica dinamice todo el proceso e incluso impulse un ecosistema en torno a ella. Mi empresa, Atos Camachicos SRL, tiene el know-how y puede convocar rápidamente a todo el equipo de científicos computacionales, lingüistas, intérpretes y traductores que se necesitan para hacer realidad todo esto. Pero seamos claros, dado que la demanda está dormida, ninguna empresa privada puede acometer esta tarea sin financiamiento público, sin un contrato apropiado. Conociendo perfectamente el caso, me atrevo a decir que es necesario un contrato de 20 millones de soles a un ritmo de desembolso de 4 millones anuales a lo largo de 5 años para obtener ya en el primer año, una versión no perfecta pero utilizable del transcriptor del idioma quechua, un traductor y un sintetizador profesionales al cabo del tercer año, y versiones de los tres software al 99% de eficiencia al cabo de 5 años. Y todo esto entregado gratuitamente a la ciudadanía dentro de nuestro territorio en la forma de aplicaciones móviles y web. Antes de terminar, debo resaltar que hace 3 años fue aprobado el mapa etnolingüístico, que era el último requisito que hacía falta para que la atención en lenguas originarias fuera obligatoria en todas las instituciones públicas. El mapa determina distrito por distrito qué idiomas deben estar disponibles obligatoriamente. Por ejemplo, en todo el departamento de Lima es obligatorio que esté disponible atención al usuario en idioma quechua sureño. Mucho me temo que la ley no se está cumpliendo a cabalidad. El software que les ofrezco satisfacería el requisito desde el primer año de contrato. Hace pocos días la empresa Research and Markets liberó un reporte en el que señalaba que el mercado de la industria del lenguaje alcanzó un tamaño de 58.000 millones de dólares el año pasado y que esperan un crecimiento anual del 7.5%. Entonces está claro que el monto que he mencionado anteriormente no es descabellado y está en total sintonía con lo que se está haciendo en el resto del mundo. Desde nuestro punto de vista, el compromiso con la revitalización de nuestras lenguas autóctonas requiere más que un enfoque del lenguaje como derecho. El respeto de los derechos lingüísticos crearía una externalidad positiva, creación de industrias tecnológicas y culturales que ofrecerían miles de plazas laborales. Es tiempo de ver a nuestros idiomas autóctonos como un recurso económico. Por otro lado, el código abierto, el software de código abierto y los recursos humanos calificados están disponibles para desarrollar la inteligencia artificial y solo se necesita contratación pública como catalizador de un ecosistema emprendedor. La falta de corpus es la barrera tecnológica de entrada, pero mi empresa, Atos Camachicos SRL, ya tiene el know-how para superar esta barrera. Estimadas autoridades, les animo a pensar en grande y tomar la decisión política de que este emprendimiento sea financiado. Muchas gracias.